Tenemos ahí palabras finales del Señor Jesucristo a sus discípulos. Después del pasaje que leemos, los versículos restantes del libro de Lucas hablan de su ascensión. Por 3 años el Señor Jesucristo había predicado sobre el advenimiento del reino de los cielos cuando comenzó su ministerio. Había predicado sobre el cumplimiento de las Escrituras, la ley y los profetas en sí mismo, en su persona. Había predicado el camino de vida y de salvación. Había predicado, como estoy resumiendo todos los contenidos rápidamente en los evangelios, había predicado de los yo soy, dándose a conocer. Había predicado el sermón del monte, comenzando con las bienaventuranzas. Había predicado de la necesidad de nosotros ser sal de la tierra y luz del mundo, y también como Él es el cumplimiento de la ley. Había predicado la excelencia de la vida, de la gracia, por encima de la ley, cuando Él hablaba en el sermón del monte diciendo, oísteis que fue dicho, y luego citaba una porción de la ley, y luego después de citar la ley, Él decía la frase, pero yo os digo, y luego Él subía la barra de conducta que nosotros debemos sostener en la gracia. Por ejemplo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, es la ley. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer codiciándola, ya adulteró con ella en su corazón. La barra de la gracia nos llama a un estándar de vida más alto que el estándar de la ley. Cuando alguien dice que el diezmo no es del Nuevo Testamento, sino que cada uno dé como propuso en su corazón, en primer lugar, el diezmo y la ley nunca fueron abrogados. Cristo vino a completarla. Pero si tu versículo favorito es cada uno dé como propuso en su corazón, dime una cosa, hermano, ¿deberías dar menos de lo que es el diezmo o más del diezmo? Más del diezmo, porque la ley es el estándar más bajo de conducta como debemos andar, del cual si bajamos de ahí o lo quebrantamos, caemos en pecado. Esa es la ley, es la barra más baja de conducta antes de pecar. Pero para la gracia no hay límite de qué tan alto podemos llegar, y por eso debemos crecer en la gracia. Así que cada uno dé como propuso en su corazón. Cuando entiendes hoy en el Nuevo Testamento lo que no entendían aquellos santos del Antiguo Testamento, el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no deberías tú dar más precisamente por la gracia que se ha manifestado? Mínimo deberíamos dar el diezmo, y de ahí mucho más. Oye, algunos de aquí en adelante ya me van a desintonizar, ya no les gustó el mensaje. Pero es lo que el Señor Jesucristo enseñó, la excelencia de la vida de la gracia por encima de la ley, como le acabo de explicar. En cuanto a la ira, el adulterio, el divorcio, el jurar, el amor hacia los enemigos, todo está en el sermón del monte. Cristo había predicado de todo eso. Cristo predicó de la oración, no solamente de diezmos, sino de ofrendas. Predicó sobre el ayuno, predicó sobre los tesoros en el cielo y la importancia de hacer los tesoros en el cielo en lugar de riquezas en la tierra. ¿Sí es verdad que Cristo predicó todo eso? Predicó también sobre el afán y la ansiedad, que no debemos estar afanados o turbados o preocupados, y si lo hacemos, le desobedecemos, y el estar afanado, preocupado, es andar en pecado. Ahora, algunos pecan de andar bien quitados de la pena también, de andar de sinvergüenzas. Había predicado acerca de no juzgar a los demás. Amén. Amén. Mira, aquí todos dicen cierto porque son expertos en las escrituras, yo sé. Los mejores predicadores, excepto hoy, llegan en este púlpito. Amén. Había predicado sobre la regla de oro, había predicado sobre la puerta estrecha, había predicado sobre los dos cimientos, uno que construye su casa en la roca, que es Cristo, fundando nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia en la palabra de Dios, o el que la edifica sobre la arena.
que tal vez escuche la palabra de Dios, pero no la atiende, no la pone por práctica. Puede edificar algo de momento, pero cuando vienen las tormentas de la vida, le derriban y le derrumban, aunque sabía mucha palabra de Dios, pero no la ponía en práctica, no la escuchaba. Había predicado sobre la mansedumbre y la humildad. Había predicado sobre el reino de los cielos a través de las parábolas. ¿Cuántas parábolas? No comenzaban diciendo: ¿a qué asemejaré el reino de los cielos? El reino de los cielos es semejante a un campo donde hay un tesoro escondido, o una perla de gran precio, etcétera, etcétera. Había predicado sobre cómo perdonar a quienes nos ofenden. Había predicado también quién es el primero en el reino de Dios, a diferencia de cómo son en los gobiernos de este mundo, en los reinos de este mundo. El que quiere ser el primero en el reino de Dios debe ser el siervo de todos. La palabra líder no está en la Biblia, pero el que quiere ser líder es el que se debe poner a servir. Por tanto, es bíblico que el que sirve es el líder y el líder es el que sirve. Había predicado sobre su autoridad y su poder. Toda autoridad, toda potestad, todo poder le es dada a él. Había predicado sobre su muerte venidera, sobre su sepultura, pero también había predicado sobre su resurrección. Estoy resumiéndole en mi introducción el ministerio de Cristo, su predicación, aparte de los milagros, ¿verdad? Había predicado el camino de vida eterna. Había predicado sobre la mansión que Él nos fue a preparar y que viene por nosotros otra vez. Y estamos en esos días, hermanos, en que la venida se acerca. Amén. Cuando tú oigas sonando una trompeta, haz pausa, porque a lo mejor es Él que ya viene. A lo mejor es una ronda que te está pitando para que te muevas, pero está atento a la trompeta. Había predicado sobre las señales del fin que debemos discernir. Mira cuán claras son las señales del fin. Todo el mundo hoy en día anda buscando un Mesías. Algunos lo buscan a través de un partido político, algunos lo buscan en un ámbito económico o social, o en algún ámbito en cuanto a mantener la tierra verde, de no contaminar. Hay algunos que lo buscan también en cuanto a salvación, como el judío sigue esperando a su Mesías la primera vez. Ya vino la primera vez, es nuestro mismo Mesías. Nosotros lo esperamos en su segunda vez, porque nos ha sido dado el reconocer que Cristo, el Mesías de los judíos, y es el Salvador del mundo, ya vino la primera vez. Los judíos no lo saben todavía, tristemente. La vasta mayoría de ellos siguen esperando al Mesías, pero tú le preguntas al judío promedio si Jesús es el Mesías, y ellos cabalmente, categóricamente declaran: esperamos al Mesías, pero Jesús no es, ni el Mesías que ellos esperan tiene ninguno de los atributos que describen a Cristo. Y qué terrible que estén equivocados de esa manera. Pero no es para jactancia nuestra, es para que nosotros contemos la bendición de que estas verdades te han sido reveladas y que las entiendes. Todo eso predicó Cristo. ¿Cuál es el problema? El problema es que al final de todo, a juzgar por la opinión de sus más íntimos y allegados seguidores, los discípulos, parecía que su vida y ministerio hubieran sido completamente en vano. ¿Por qué? Porque no habían entendido nada de lo que Cristo les había dicho. Mira, el título del mensaje lo tomo del versículo 45, donde dice: entonces les abrió el entendimiento. Entre todo lo que yo le acabo de resumir que Cristo había predicado, una de las cosas que Él había predicado era su muerte. Y cómo estaban, donde empezamos a leer en el versículo 25, es parte del episodio de Él caminando a la par de dos discípulos a Emaús, donde estaban tristes, estaban desanimados, deprimidos, porque les habían matado a su Mesías, lo habían crucificado, y Él ya lo había anunciado, que lo iban a matar, que iba a ser sepultado, pero que resucitaría. Si no estaban poniendo atención al mensaje de la cruz, de la muerte de Cristo, mucho menos estaban ellos prestando atención al de su resurrección. Porque si no lo imaginaban o pensaban como muerto, mucho menos se imaginaban que de esa muerte iba a resucitar.
Por eso es que ellos están ahí apuntados. No creen que Él va a resucitar. Las mujeres que fueron al sepulcro vienen y dan noticia a los discípulos de que ha resucitado y no les creen. Porque no siempre hay que creerle todo a las mujeres. Pero en ese caso sí le debían haber creído. Pero no lo creían. De hecho, mira lo que dice en el versículo 41. Y como todavía ellos de gozo, ¿qué dice? No lo creían. Cristo ya predicó, ya acabó su ministerio terrenal prácticamente, ya está por ascender al cielo, ya fue muerto, ya resucitó. Hay quienes no lo creen todavía. Digo, Juan y Pedro corrieron al sepulcro para verificar si era cierto lo que decían las mujeres. Y lo que decían las mujeres estaba alineado con lo que Cristo había dicho. Y ellos dudando todavía, los discípulos hermanos, ¿no parece que todo lo que Cristo predicó hubiera caído en oídos sordos, en saco roto? Y como si ahora, después de la muerte, sepultura, resurrección, tuviera que comenzar desde cero. ¿Te ha pasado eso? Que estás construyendo algo y alguien llega y te lo derriba y otra vez a comenzar desde cero. Y eso es exactamente lo que Él hizo. Les empezó a hablar de la resurrección en el versículo 25, otra vez, 24, 25, donde empezamos a leer. Por eso Él empieza diciéndoles, oh insensatos. Más adelante, en el versículo 45, les abrió el entendimiento a estos y a los otros, a los 11. Pero empezó viendo cómo son insensatos. Todo lo que prediqué, todo lo que expliqué, no se les quedó nada. Y yo pregunto esta noche, hermano, ¿tú y yo creemos ser mejores que estos discípulos insensatos? Porque nosotros también, hermano, necesitamos que Cristo nos abra el entendimiento. Porque cuando tú entiendes estas cosas, no puedes sino acabar sirviendo a Cristo. Pero hay mucha gente que no le sirve. Y podemos decir, son flojos, son halaganes, pero la realidad es que si le entendieran, se acabaría la flojera y la haraganería. No le entendemos. Y una de las grandes excusas que vamos a tener delante de Cristo cuando lo encaremos y Él nos pida cuentas de lo que hicimos en este cuerpo, bueno o malo, y cómo se nos predicó y cómo nos dio todos los recursos necesarios, vamos a llorar delante de Él y le vamos a pedir perdón, diciéndole, Señor, no te entendí, qué insensato fui. ¿Por qué digo eso? Porque no le servimos como deberíamos servir. ¿Y por qué no le servimos como deberíamos servirle? Porque somos insensatos. ¿Pero por qué somos insensatos? Porque no ponemos atención. No, el mensaje de esta noche, y te aseguro que ninguno de los mensajes que tú escuchas de este púlpito son demasiado complejos. No se necesita un gran título de estudios para entender la predicación. La palabra de Dios es sencilla. Pero ¿por qué aún así no la entendemos? Porque estamos distraídos. Somos oidores olvidadizos. Oh insensatos, dice en el versículo 25, y tardos de corazón. Mira, antes de venir aquí pasé al hospital de neurología allá en Insurgente Sur. Tenemos una señorita que padece de hidrocefalia. Ha venido con mucha frecuencia a ese hospital, una válvula para sacar el líquido, etcétera, etcétera. La queremos muchísimo porque es una niña, tiene 22 años, pero tú la ves y tiene aspecto de, a lo más adolescente, pero se ve como una niña. Y es sonriente y le canta al Señor y trabaja con los niños y con frecuencia dice, lo quiero mucho, los quiero mucho, expresando un amor sincero, dándose. Empezó a tener otra vez una crisis hace unos días, vino al hospital, la dieron de alta, pero otra vez no se sentía bien, no me siento bien, pastor, oren por mí, la traen de emergencia, de repente empieza a haber complicaciones. El día de ayer se estaba poniendo azul, su hermanita que la cuida manda a llamar a los doctores, el código azul, no sé cuál es el código, y la atienden, la meten a cirugía, todo.
Para no hacer un cuento más largo, hoy en la mañana, estuvimos orando, está en todas las redes. Su hermanita le dijo al revolucionario: doctor, no solamente toda nuestra iglesia está orando por ella, medio México está orando por ella, y si pueden orar por Jenny Juárez, les agradezco. Y el doctor le dijo anoche: sigan haciéndolo, porque el doctor no ha dado ninguna esperanza. Hoy en la mañana, después de pasar la noche, dio el reporte: no hay reacción de nervios. Prácticamente el diagnóstico el día de hoy es muerte cerebral. Ahí está. Van a esperar no sé cuánto tiempo de protocolo para ver si hay alguna reacción, y Dios puede. Dios ha tenido casos peores que eso. Dios puede despertarla. Aquí en este libro hay un caso de uno que estuvo 4 días en la tumba y lo sacó de allí. Hoy pasé yo a verla, está con los tubos, está ahí, pero está con la ayuda de máquinas respirando. Ella no puede sostenerse. En casos peores Dios ha levantado. Dios puede, pero médicamente el cuadro es muerte cerebral. Y a veces, como somos incrédulos, y un día vamos a tener que dar cuenta de nuestra fe, y a veces nosotros cuando entendamos todo lo que estaba a nuestra disposición, vamos a tener que decirle al Señor: Señor, perdónanos, porque no entendimos lo que tú querías hacer con nosotros y nos limitamos. Pero mira, esta joven ha servido. Yo le he hablado a la familia y concordamos: mira, si acaso Dios escogiera llevársela, es porque cuando Dios se lleva a alguien, se lleva lo mejor. Si escoge llevársela, es porque dice: Jenny, acabaste tu labor en esta iglesia y te queremos ahora en el reino de Dios. Allá vas a cantar. Las almas de los pequeñitos que se han ido temprano, a ellos vas a cuidar ahora, no solamente los de la iglesia. Es probable que el Señor opte así, porque así como nosotros la amamos a ella y ella a nosotros, Dios la ama más. Y Dios la quiere también. Quisiéramos que nos la dejara un poquito más. ¿Le entendemos a Dios? A veces hay quienes agitan su puño contra Dios cuando Él hace su soberana voluntad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un Dios amoroso permite? Porque no entendemos a Dios. Tenemos que poner atención. Y Él les explica, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Él empieza citando no las palabras propias de Él, los profetas, el Antiguo Testamento. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? ¿Por qué están agitados? ¿Por qué están tristes? Porque el Cristo murió. Él no se ha revelado quién es. Ellos lo ven como un forastero extraño. ¿De qué eres el único forastero que no está enterado? Todo el mundo sabe lo que ha pasado, y el único que lo sabe todo es el que les pregunta y les empieza a explicar. No dice eso las Escrituras. Cristo tenía que morir, Cristo tenía que padecer, no tenía que entrar en su gloria. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las Escrituras lo que de él decían. Los que mejor debían saber, los discípulos, empiezan desde cero otra vez. ¿No le recuerda eso a un pasaje de la Escritura muy conocido? No tiene que ir allá, pero en Hebreos capítulo 5, el versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho ¿qué? Tardos para oír. ¿Qué estamos para oír? ¿Que no estamos poniendo atención? ¿Alguna vez tus hijos te dicen: no me estás escuchando, papá, mamá? ¿Tu mujer te lo dice? ¿No estás escuchándome? Hay diálogos y a veces no escuchamos. Pausas en tu hablar solo para pensar qué es lo siguiente que vas a decir, pero no está entrando nada por el oído. ¿Cierto? Eso es pan de cada día en muchos hogares. Es pan de cada día cuando Dios habla también. Cuando leemos la Escritura nos quedamos sin entender. Tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, yo no sé cuánto tiempo tienes en la iglesia, pero a veces vengo y me encuentro caras conocidas de muchos años. Después de tanto tiempo debiera ser ya maestros, y tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, el ABC. Lo que se le enseña a los niños se le tiene que volver a enseñar, dice la Escritura, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento solo.
Eso es exactamente lo que Cristo está experimentando con sus discípulos allí. En otro pasaje, Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta diciendo como una de las características del hombre en los postreros días, que son nuestros días, es que siempre están aprendiendo, pero nunca llegando al conocimiento de la verdad. Se nos predica y nada se nos queda. Amén. Alguien dígame rápido, ¿de qué predicó el pastor el domingo? Descanso mi caso. Y no que lo tengamos que memorizar. A ver, déjame ver mi nota rápido. Porque el Espíritu, si prestas atención, el Espíritu te lo recordará en la oportunidad. Pero no te puede recordar algo a lo que no pusiste atención. Si no viniste, no supiste de qué se trató, no te va a recordar eso. Si te dormiste, no entró. Si estabas pensando en otra cosa, no entró aquí. Es necesario poner atención para que entre el mensaje, sea recibido, y entonces el Espíritu te lo podrá recordar. Pero ¿sabes una cosa? Tú has oído lo que la vasta mayoría del mundo no ha oído. Hay lugares en este mundo donde no han oído jamás el nombre de Jesús. Hay gente que no cree que la Biblia sea real, no porque la nieguen, sino porque nunca han visto una. No la conocen. Y creen que no es real porque no la han visto. Por eso el énfasis de que cuando nosotros entendemos y Él nos da las Escrituras, en el versículo 46 dice, les dijo, Lucas 24:46, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Se los explicó a los 2 discípulos de Emaús y ahora se los está explicando a los 11 otra vez. ¿Qué tremendo? ¿Y cuántas veces, hermano, tú escuchas predicación tras predicación? Estoy seguro que esta no es la primera vez que escuchas un mensaje de este pasaje. Y a veces actuamos en necedad, en insensatez o en ignorancia, porque no actuamos como debiéramos actuar. Tenemos otras prioridades, otras distracciones. No es falta de entendimiento, porque el mensaje no es complicado. La palabra de Dios es tan sencilla como para que un niño de cuarto de primaria la pueda entender. La vasta mayoría. Y lo que no fuera, tienes que irte a la explique. Tú que ya eres adulto, debiendo ser ya maestros. Versículo 47, y que se le predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. ¿Por qué no lo están haciendo? Jesús les da una gran comisión y no la están haciendo. Porque son insensatos, porque no han prestado atención. ¿Cuántas veces les regañó de que no podían ellos hacer algún milagro o estaban espantados por alguna tormenta porque eran hombres de poca fe? Y decía, mira, ojalá tuvieran una poca de fe, como un grano de mostaza, pero que fuera una fe real, no una fe patinante, una fe dudosa. Estamos creciendo, ¿no? Es necesario que nosotros reconozcamos el mensaje de Cristo y seamos afianzados en la fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú tienes el privilegio de estar escuche y escuche y escuche en una de las iglesias insignes más notables en el mundo entero. Hasta donde yo sé, esta iglesia, en cuanto a iglesias bautistas fundamentales independientes, es la más grande del mundo. Y tienes abundancia en predicador, en predicación y en maestros. Un tremendo siervo que te predica la palabra. Pero hay quienes, ¿cómo van a invocar el nombre del Señor? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sí, Romanos 10. Tú estás oyendo, hermano. Tú debes de dar evidencia de que estás poniendo atención y de que está creciendo tu fe y de que estás obrando y actuando porque entiendes estas cosas. Tu fe debe ser evidente, debe ser activa, debe ser manifiesta. Si no, estamos
fallando y somos como aquellos que Cristo llamó, oh insensatos de corazón. Cuando llegues delante de Cristo uno de estos días, sea por el arrebatamiento, y sería bueno si nos vamos todos juntos, o sea porque Cristo viene por ti personalmente, pero de que vas a encarar a Cristo uno de estos días, lo vas a encarar. ¿No quisieras oír mejor las palabras, bien, buen siervo y fiel? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Porque la otra alternativa es, oh, qué insensato fuiste. Ay, Señor, perdóname, es que no te entendí. ¿Qué parte de los mensajes era complicada? No, no es que fuera complicado, es que no poníamos atención. Y la evidencia está en nuestra inactuación, en nuestra falta de obrar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos de ser más. Mira, Jesús les empieza a explicar a estos discípulos de Emaús las Escrituras y comenzó desde Moisés, dice el 27 y luego 28. Dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Fíjate, Dios quiere ver si tú estás interesado en él. Ya les expliqué, bola de insensato, no ponen atención. Él hace como que se va. ¿Por qué? Porque está hablando con unos que evidentemente hasta este momento no han mostrado mucho interés. Tienen apatía, están agüitados, están desanimados, pero es por su propia culpa. Él hizo como que se iba más lejos, pero mira, ellos se quedaron con ganas. Y así debiéramos estar tú y yo. Por mucho que no entendamos, debieras tener ganas de entender. Mira, me quedan 18 minutos, pero todo el mundo debería ir arriba y decirle a los de arriba, hey, apaga ese reloj y que nos siga predicando el pastor. No lo voy a hacer, pero tú deberías de tener ganas de que la predicación siga, amén, de que no me pongan el rojo y tenga que parar, y voy a parar, pero deberías de tener ganas de que no. Esa debería ser nuestra hambre. Quédate con nosotros, le dice él, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Era un forastero, no tenían por qué rogarle, pero ¿sabes qué? Él les abrió las Escrituras y tienen hambre de más. ¿Así eres tú, hermano? ¿Tienes ganas de más? ¿Cuántas actividades tienen aquí? ¿Quieres participar en las actividades? ¿O hay quienes menguan y cada vez menos? Versículo 29, versículo 30. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Entonces, como ellos lo rogaron que se quedaran, Jesús empieza a orar. Jesús ministra, parte del pan, se les abren los ojos. Hay un resultado cuando hay una obra. Jesús está orando delante de ellos y luego dice el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos. El entendimiento que no tenían, ahora ya lo tienen. Ellos pensaban que Cristo estaba muerto, pero llega el punto en que Cristo obra y sus ojos se abren y entienden y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Bastó con eso, hermano, para que ellos supieran que todo el mensaje del Antiguo Testamento y todo lo que él había hecho por 3 años de ministerio es real, es veraz. Sí, es cierto que murió como lo dijo, pero también es cierto que resucitó como también lo anunció. Y porque les fueron abiertas el entendimiento, ellos recapacitan, versículo 32, sobre la bendición que recibieron. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Tomaron un momento para reflexionar en lo que habían escuchado y el impacto que había tenido la palabra en su corazón. Cuando vienes a la iglesia, reflexionas lo que recibiste. Vas a un restaurante y comes y te levantas y a lo mejor te echas un buen eruto y dices, estuvo buena la comida, regreso. Lástima que no tengo un segundo estómago, si no me quedaba más. Ellos reflexionaron en el impacto que la palabra de Dios tuvo en ellos. ¿Y qué hicieron? Versículo 33. Ya era noche, ¿cierto? Ya era tiempo de encerrarse, de ir a dormir, pero porque Cristo obró, entonces se pusieron manos a la obra. Versículo 33.
Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Aunque entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Cosas buenas pasan cuando hablamos de Cristo, cuando narramos su historia, cuando damos el Evangelio. Todo el mundo debiera poder dar el Evangelio. ¿Eres salvo? Platica lo que te pasó. Es que ya se me olvidó lo que me dijeron. Pues hay papelitos por todos lados que se llaman tratados. Ahí está el resumen de lo que te dijeron para que tú creyeras y nacieras de nuevo. Ni siquiera te lo tienes que memorizar, nada más léelo. Es más, estaba yo en un lugar donde nos narraron que un señor que no sabía leer, nomás le decía: mira, vea esta, tenía su Biblia marcada aquí, y le decía a la persona: lee eso. Y lo leía. Él no sabía leer, pero le daba a la persona que le testificaba a leer. Y luego lee el que sigue, lee el que sigue. ¿Quieres todo eso? ¿Quieres recibir a Cristo? Y ganaba cantidad de gente. ¿Por qué? Porque aunque no sabía leer, no era insensato de corazón. Había entendido lo que Cristo había hecho por él. No se necesita gran ciencia para entender el mensaje y lo que debemos hacer. Hoy nos basta una pequeña excusa. Ellos se levantaron, no importa la hora, cualquier dificultad, impedimento, pero hoy, no, es que no me apoyan, es que no me ayudan, es que no me financian, a mí no me pagan, no me saludan, me ven feo, me cierran la puerta, me rompen el tratado, hasta me dicen menso. Yo por eso no hago nada. Oh, insensatos. A Cristo le hicieron eso y 1.000.000 de veces peor. Pero Él siguió constante hasta consumar su causa. ¿Qué tal si Él, cuando lo rechazaban, no lo querían matar y matar y matar a lo largo de su ministerio? Hola, discípulos, vengo a salvarlos, vengo a hacerles el favor, dejando yo mi trono de gloria, toda la adoración de ángeles que tengo en gloria. Ustedes miran cómo me reciben, me regreso a mi gloria. No. Siguió hasta el fin. Sabía lo que iba a padecer. Padre, si fuera posible que pase aquí esta cosa, que no tuviera que morir, que no tuviera que sufrir ya más, que no tuviera que padecer más, no se haga mi voluntad sino la tuya. A eso vino y se mantuvo fiel hasta el fin. Si Él lo hizo, hermano, por amor a ti, ¿quiénes somos tú y yo para no permanecer fieles a Él? Amén. Todos somos fieles a algo. Sé fiel al Señor. Ser fiel al Señor es un hermoso canto que entonamos, ¿no es cierto? Tú y yo debemos hacer igual. Que no te detenga nada, que no te distraiga nada. ¿Sabes cuál es el problema? Tenemos mucho ruido, demasiadas pantallas que nos distraen con toda clase de problemas. Pero la peor distracción, ¿sabes cuál es? Nosotros mismos. Hay quienes dicen: no, a mí no es la tele, a mí no es esto, a mí no es... Y sí nos distrae, redes sociales, etc. Pero ¿sabes cuál es la mayor distracción? Su propio ego, su propia vanidad, que están ensimismados en ellos mismos, buscando sus propios planes, sus propios propósitos. Y Cristo es nada más ahí como que una excusa para tener la atención de mucha gente. Mira, cuando nosotros nos paramos en el púlpito, sí, sé que tenemos la atención, sé que hay una cámara, sé que se está proyectando, pero te voy a decir una cosa: si yo me voy a parar aquí, más vale que yo esté muerto a mí mismo. No busco atención, no busco gloria, si no, no tengo nada que hacer aquí. Y Dios nos libre. La gente te dice: ¡ay, qué buen mensaje! Gracias, gloria. ¿Sabes lo que tengo que decir yo? Gloria a Dios. La palabra es de Dios, el mensaje es de Dios. Yo soy tan elemento del sistema de audio como este micrófono, como las bocinas. Cada cosa funciona según su diseño. Y bueno, Dios me hizo predicador y funciono según el diseño de Dios. Pero no es para que el micrófono se parezca, o los cables, o la bocina, ni tampoco yo. Debemos estar muertos, porque cuando alguien se para a tocar la música aquí o a cantar, muy hermosa la música, pero debemos estar muertos. Y así lo están, porque mira, los que se subieron aquí vinieron, hicieron lo que debían y se bajaron. Los niños que son chiquitos, que todavía no aprenden eso, se paran y están ahí. ¿Quieren la atención? No, se muerto. ¿Sabes qué es lo que vive esta noche? La verdad.
Cristo vive, su palabra vive, el mensaje vive. Recuerda eso. Olvídate del predicador, pero no olvides a Cristo. No olvides el mensaje, no olvides su palabra. Que nada te detenga, pero especialmente que tú mismo no te detengas, que tu vanidad, que tu ego. Muchos ni a la predicación quieren entrar o venir a la iglesia. ¿Por qué? Para no oír lo que Dios me tiene que decir. Porque si Dios me habla, entonces no voy a tener excusa de por qué no voy y hago lo que ya oí y debo hacer. Los que evitan oír la palabra de Dios, teniendo acceso a ella, siempre tienen un argumento, una excusa, un señalamiento, una opinión de por qué a ellos no les aplica la palabra de Dios. Es para los demás, para mí no. Como que funciona con otras reglas. Y la palabra de Dios nos habla de los tales. Dice Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable. No tienes perdón. Hace rato hablábamos de los que no tienen vergüenza, ¿verdad? Inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Nos justificamos de que la predicación no es para mí, como que yo tengo otro ángulo, otras reglas, otra manera de desenvolverme. No, hermano. Y mira, hay quienes se creen muy listos porque no te han agarrado en la mala movida. No, es que el no pecar es para los demás, pero yo, mira, a mí no me atrapan. Pero va a llegar el día en que vas a ser atrapado. Va a llegar el día en que tu pecado te va a alcanzar. Va a llegar el día en que entiendas el significado del versículo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana. De Dios nadie se burla. Y la paga del pecado, tarde que temprano, puede llevar poco, puede llevar mucho, pero siempre es la muerte. Y el pecado te atrapa. Y cuando a lo mejor te sales con la tuya por 99 veces haciendo lo malo, pero ¿sabes cuál es el peligro de que lo malo te salga bien, entre comillas? Que te atonta el pecado. Por eso hay quienes se meten cada vez más y más y más, y cuando en la 100ª vez te atrapan, en esa pagas por las otras 99 también. Nadie es más listo que Dios. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Gloria a Dios por esa palabra. Podemos ser insensatos, podemos ser flojos, haraganes, sordos, desatentos, pero cambia tu camino, arrepiéntete, da un giro a tu vida, haz algo, da señales de vida, para que no recibas la sentencia de que por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira. Bueno, yo no quiero a nadie que esté airado conmigo. Pero si alguien, hay quienes se enojan conmigo. Bueno, si alguien se enoja conmigo porque estoy predicando la verdad, no quiero que se enoje conmigo, pero no me importa si alguien se enoja conmigo por mi posición doctrinal. No quiero hacer enemigos por mi mala disposición, por mi mala actitud, por mi mal trato, por mi indecencia. Pero ciertamente, si no quiero que nadie esté enojado conmigo, hay uno sobre todos los demás que no quiere enojado conmigo, y ese es Dios. Y si tú no haces caso a la palabra de Dios, por dureza, por no arrepentirte, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y el de la revelación del justo juicio de Dios. Si le sufrimos y le batallamos un poco en esta vida, hermano, y a veces nos duele y nos parte y nos dobla el dolor, no es eso nada cuando tú enfrentes la ira de Dios. Asegúrate que no hagas enojar a Dios contigo. Si tan solo fuéramos dóciles al Espíritu Santo cuando Él nos habla, si tan solo le creyéramos, si tan solo hiciéramos caso de su palabra, Él nos va guiando paso a paso. Es lo que Cristo hizo. Mira, regresamos a nuestro pasaje, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús, estamos en Lucas 24:36, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. 37.
Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. ¿Qué denota eso? Están incrédulos, están faltos de fe. Por eso le dije desde el principio, parecía que después de todo lo que hizo Cristo, yo le dije de lo que predicó, excluir el citar los milagros. Porque luego él decía, si no me creéis por las palabras, porque yo predico, o por la ley, los profetas que dan testimonio de mí, creedme por las señales, por los milagros. Y aún así, los que más debían creer, no creían. Estaban ahí espantados de ver lo que él ya les había anunciado. Versículo 38, continúa Cristo, diciendo, pues él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, y les ayuda. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad, ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Versículo 40, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y aún así están incrédulos. 41, como todavía ellos, de gozo, no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Lo está haciendo para ayudarles. Mira, es bonito cuando comparten los alimentos. Dice, mira, relájense, vamos a sentarnos a comer. Amén. Eso sería muy bueno cuando alguien no quiere creer en el Evangelio, cuando tú se lo das, invítalo a comer. Amén. La gente como que se relaja cuando los invitas a comer. Amén, pastor. Es que mi ser amado no quiere creer, invítalo a comer. Trátalo con cariño. Amén. Sírvele ahí algo. Muéstrale que lo amas. Gánate su corazón, gánate su oído, para que después le puedas dar el Evangelio. Él se pone a comer ahí con ellos, para que ellos se vayan tranquilizando. Y les vuelve a decir, le dieron de comer un pez asado y un panal de miel. Él lo comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Se acuerdan del principio, casi como diciendo borrón y cuenta nueva? Les vuelve a explicar. Y luego que les explica, les dice qué es lo que deben hacer con ese conocimiento. Ya les dice en el 46, así está escrito, era necesario que Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y ahora lo que les toca a ellos, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Ahí está, hermano, lo que tú vas a hacer si tú entiendes. Si Cristo te abre el entendimiento. ¿Y por qué lo tiene que abrir? Porque nosotros somos cerrados. Cuán glorioso y maravilloso es lo que Cristo ha hecho por nosotros, el Evangelio, su obra por nosotros. Por eso tenemos que estarlo predicando continuamente. Por eso Él nos manda a tener la celebración de la Santa Cena, para no olvidar el cuerpo entregado por nosotros, la sangre derramada por favor. No hay historia más grandiosa que lo que Cristo hizo por nosotros. No hay. ¿Dónde estarías tú sin lo que Cristo ha hecho por ti? Los más bendecidos, bienaventurados, felices, somos nosotros que entendemos ese mensaje. No lo ignores, no lo olvides, no lo tomes en poco. Yo sé que lo escuchas y aún lo presentas continuamente, pero no dejes de maravillarte del gran mensaje del Evangelio. Dalo como si fuera tu primera vez. Yo fui salvo una vez, por supuesto, ¿verdad? Y me dijo un familiar, me dijo, ya se te pasará eso, es como una llamada de petardo, una emoción que traes. Pues mira, hace muchos años de eso y no se me ha pasado. Y quiero seguir escuchando la historia de Cristo, quiero seguirla dando, y me gozo cuando alguien es salvo. ¿Oíste en la carta del hermano de Panamá que hubo gente salva? Nos gozamos de escuchar esto, aún de gente que no conocemos, porque es un destino eterno, gloria a Dios. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que están ahí, mira, en el lugar donde deben estar, escuchando la predicación, con ojos y oídos abiertos, para tener el mensaje, el conocimiento, la comprensión. Que no tenga que venir Cristo y decir, oh insensatos, y que nos tenga que volver a abrir el entendimiento. No, que nosotros le digamos, Señor, háblame, tengo hambre de ti, voy a dormir con anticipación para no dormirme en el servicio. No me voy a desvelar en esta noche con el celular, distracciones, para cuando venga el domingo estar ahí durmiéndome en la predicación.
Esos son los que están vendidos para hacer todo lo que Él quiere, investidos de poder, y los que serán galardonados con coronas y con las palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Se terminó mi tiempo, vamos a ver. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias por el glorioso mensaje del Evangelio. Gracias, Dios, porque si bien entendemos, conforme a tu palabra, que nosotros también a veces somos insensatos en no prestar atención, en ser oidores olvidadizos, evidenciado por nuestra falta de acción, por nuestra falta de servicio. Señor, somos distraídos con pantallas, nos desvelamos con celulares, con películas, o cualquiera que sea la agenda que motiva nuestra vida para andar sirviendo en toda otra área, menos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos manda a predicar el Evangelio por todo el mundo, a toda criatura. No hay nada por lo que recibiremos tan grande galardón como en la obra que hacemos para traer las almas a Cristo. Padre, bendícenos. Haznos oidores de tal forma que nuestra fe crezca, madure. No que tengamos necesidad de que se nos vuelvan a predicar una y otra vez los primeros rudimentos de la fe. No que seamos oidores olvidadizos. Ayúdanos, Padre. Ya muchos están en el altar, pero aún hay más lugar. ¿Quién aquí diría: pastor, el mensaje fue para mí? Dios habló a mi corazón. ¿Puedo ver su mano? ¿Habrá alguien? Dios te habló. Amén, 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 amén. En el balcón. Amén. Pues, hermano, ¿qué estás haciendo en tu lugar? Ven a este sitio. Ven aquí al frente. Dobla tus rodillas. Si tú ya has oído, sigue creciendo en el Evangelio. Hay algunos que necesitan oír el Evangelio por primera vez, y para ello voy a dar lugar a Pastor Lute, que venga a